Últimamente hemos escuchado mucho sobre los inmigrantes de Haití, que vienen a México, que pasan por México, que van a Estados Unidos, son regresados a Estados Unidos, que deciden quedarse aquí. Pero ¿qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en Haití para que esta noticia sea más digamos, importante, esa trending de que en las últimas fechas, pues Haití siempre ha sido un país que ha sido dotado por desastres naturales, crisis políticas, crisis de salud, miles de cosas. La calidad de vida no es muy buena. Obviamente los haitianos están hartos de eso, buscan su vida en otras partes, buscan prosperidad, ellos buscan tranquilidad como todos nosotros. Entonces por eso emigran a Estados Unidos, México, todos los países latinoamericanos casi. Este, pero en las últimas fechas del último año son tres los acontecimientos que pensamos que son como los que han propiciado más esta situación. Han sido uno, el asesinato del presidente Moisés el pasado 7 de julio, el cual fue perpetrado en su casa por grupos desconocidos todavía, este, lo cual generó nuestro segundo acontecimiento, que es la división de poderes, ya que estaba el primer ministro Claude Joseph y estaba el primer ministro que había sido recién nombrado, Ariel Henry, pero que todavía no había tomado protesta, por lo cual se generó una división ahí al no saber quién era el titular, el que tenía que tomar el puesto de dirigente de la nación en ese momento. Aunque muchos reconocían a Claude Joseph por ser el que estaba en cargo todavía, había grupos que reconocían a Ariel Henry porque era el que ya estaba nombrado previamente antes del asesinato por el presidente Moisés. Y el tercero sería el terremoto del 14 de agosto, el cual generó miles de víctimas igual, la gente no recibió apoyo. Y otro punto importante que se tiene que tocar es que Haití es el único país del hemisferio occidental que no ha recibido una vacuna contra el COVID-19. No puede ser que la gente esté en esas condiciones y todos esos acontecimientos han generado descontento en la población. Por lo tanto, grandes grupos de estos habitantes, de estos haitianos, han buscado fuera. El magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití, en un vergonzoso ataque perpetrado en su residencia privada el miércoles, agravó la inestabilidad de la nación caribeña y profundizó el temor que aumenta la violencia política generalizada. Estas fueron las palabras con las que abrió el New York Times el 8 de julio del 2021, a días después de que hubiera sido asesinado el presidente de Haití. En ese momento, el primer ministro interino Claude Joseph llamó a todo el país a que estuvieran en calma, pero claramente esto hizo muy poco por calmar a todos los haitianos en un país que ha estado tan metido en tan inestabilidad política y social. Este magnicidio es la culminación de años de inestabilidad en el país. Haití ha estado en el control de la corona francesa desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos de Napoleón. Sin embargo, hasta 1990, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote de la zona pobre, se convirtió en el primer presidente elegido realmente de forma democrática. Sin embargo, antes de cumplir un año en el poder, fue depuesto por un golpe de Estado. Y aunque retornó al poder en 1994, en el 2000 volvió a ser exiliado por lo que él llamó una revuelta armada y un secuestro orquestado por varios otros países. Haití definitivamente es un país que en estos momentos está muy necesitado y pues básicamente están desesperados por algún tipo de mandato real que pueda llevar a su país y que lo pueda quitar de esa desestabilidad que tienen. Más recientemente tuvo un gran terremoto. Es un país en el que, por su posición geológica, suele tener terremotos bastante frecuentes y bastante fuertes. Todos recordamos en el tiempo de cerca del 2010 y otra vez en el 2017 que Haití tuvo uno de los terremotos más, a lo mejor no fuertes, pero sí que han causado más daños de los últimos años. Esto claramente pues nos pinta un escenario en el que los haitianos no quieren vivir en Haití, no quieren estar en su país y buscan definitivamente muchas mejores oportunidades en otros países
tal vez no tanto de habla inglesa como lo sería en Estados Unidos, que les queda relativamente cerca, pero sí otros países de habla hispana, sobre todo en América Latina, como son México, Argentina, Colombia y todos Bueno, ellos. primero les quiero platicar un poco de quién fue Umberto Eco. Umberto Eco fue un escritor, filósofo y semiólogo italiano, autor de múltiples novelas, con unas muy famosas como lo fue El nombre de la rosa, que incluso fue traducida hasta 43 lenguas, quien siempre expresó que la literatura le permitía desarrollar la lengua como patrimonio colectivo y como patrimonio individual. Bueno, ya conociendo un poco más acerca de la problemática que estamos hablando, que es los migrantes de Haití, y conociendo un poco más de contexto acerca de quién es Humberto Eco y qué ha hecho, es hora de aplicar y relacionar la problemática con los conocimientos de Humberto Eco. Así que vamos para allá. Muy bien. Humberto Eco define dos términos importantes, semiótica y semiología. La semiología es lo que estudia el sistema abierto, comportamientos de la vida social, aspectos como la ropa, el comportamiento. Aquí podemos ver que la ropa denota comportamientos precarios de jornadas largas de caminata, de trabajo, de empleo, de calor, de condiciones ambientales, comportamientos como las expresiones de miedo, de tristeza, de cansancio, y la semiótica, que estudia todos los sistemas cerrados, que son más relacionados al conocimiento cultural, conocimiento previo que tenemos acerca de este contexto. Realmente, como lo hemos visto a lo largo del video, ya entender que las condiciones políticas, económicas, de derechos humanos obligaron a estas personas a salir de su país y buscar mejores oportunidades en el extranjero. A su vez, a entender un poquito más acerca de este contexto, llega a la mente uno de sus conceptos importantes de Humberto Eco, que es la enciclopedia, que es aquella persona que posee conocimiento adquirido mediante previo, antes, y poder expresarlo a contexto histórico de acá, del suceso histórico. Esto obviamente genera que la persona que tenga ese conocimiento previo podrá entender más fácilmente la problemática que se está presentando. Si no es así, se vuelve lo que es una cultura de masa, que es lo que un grupo quiere ver, que es algo que la masa, el medio masivo quiere ver, algo que puede denotar preferencias, puede denotar algo que define a alguna cierta persona, aunque no sabemos quién define y qué podamos ver o por qué lo vemos, pero realmente es algo que define para tener una concientización de la masa y poder expresar esta información. Además de esto, para poder enfrentar esto y de la cultura de masa y este medio masivo que es bombardear de pura información, si no sabemos si es correcta, verídica o no, tenemos que tener un criterio propio y para esto tenemos que generar un juicio de valor que nos permite investigar y documentar si esto es verdad, si esto es verídico, volvernos una sociedad crítica informada, tener un criterio para poder eliminar la transformación del gusto, que quiere decir que no que genere emociones que hace para complementar y enfatizar a las masas. Obviamente esto lo hacen los medios masivos como la televisión, el radio, para asociados con la publicidad para poder dar a gusto a la gente que aspira a tener conocimiento acerca del tema. Es así como tenemos que descontextualizar la obra. Tenemos que perder la funcionalidad, tenemos que descontextualizar el objeto y agregar una apertura a la interpretación. Pese a esto, tenemos que tener todas las fotos, como lo es así, tienen que tener un tercer público, como lo expresa Humberto Eco, necesita un tercer público para entender el significado de la persona, el arte contemporáneo. Se puede definir la fotografía como arte y tenemos que pensar, no sentir, definir qué vale más y tenemos que decidir qué es relevante para el contexto histórico. Lo que importa obviamente no es el signo, es la interpretación que damos. La interpretación nos permite tener una crítica y generar y vencer a lo impuesto por la sociedad, vencer lo que el sistema cree que es cierto. Tenemos que generar una concientización y así ser una sociedad consciente de su entorno y generar un cambio cultural positivo ante la crítica de la oportunidad. Como lo ha dicho Humberto Eco, lo que importa no es el signo, sino la interpretación. Sin la experiencia y el conocimiento no hay una interpretación válida. La interpretación se define y tiene que ser validada en buena o mala para tener argumentos. Si la interpretación no tiene argumentos, la interpretación cae como una interpretación mala. Necesitamos tener argumentos sólidos, necesitamos entender que hay un contexto político detrás, hay un contexto económico
que hay desigualdad, que hay condiciones desfavorables para estas personas, por lo cual los provee y los obliga a tener esas caminatas largas. Además de eso, tener una experiencia en este movimiento permitirá dar una mejor interpretación, tener una vivencia que permita relacionarlo con este suceso, para crear un sentimiento y así poder estudiar la semiótica, que es el estudio de la mentira, que si la verdad se puede usar y decir, y saber si esto es verdad, saber si esto es verídico y tiene alguna relevancia acerca de lo sucedido y no caer en falacias. A decir verdad, todos estos sucesos tienen relación con lo que Humberto Eco ha proporcionado. Semiótica, la interpretación y cómo esto se relaciona con la problemática es un punto de partida muy interesante y otra forma de ver la problemática más a fondo, interpretarla, poder tener argumentos y así generar una crítica. Y esto es cómo se relaciona la inmigración de Haití hacia Estados Unidos con las propuestas, vivencias y tendencias de Humberto Eco. Bueno, después de haber entendido la problemática la cual se analizó a lo largo de todo el video, así como el entender quién fue Humberto Eco, podemos llegar a la conclusión de que Haití es un país con múltiples problemáticas, lo cual ha ocasionado a lo largo de los años que se den cosas como las que están viviendo actualmente y como las que se analizaron en el video. Sin embargo, como dijo Humberto Eco, lo importante no es el signo, sino la interpretación que le damos. Una vez más pudimos rectificar a lo largo de este proyecto y recordar lo importante que es el saber por qué de muchas cosas, ya que sin una interpretación atinada muchas veces no podemos llegar a saber lo que en realidad está sucediendo o llegar incluso a una verdad absoluta.